El talento en su estado más puro es una fuerza de la naturaleza. Es un torrente de instinto, una explosión de genialidad que no pide permiso para existir. Puedes tenerlo todo: el toque, la visión, la potencia. Puedes llevar el ADN del gol cosido en el alma. Pero el fútbol, en su arena más brutal, no es una galería de arte. Es un campo de batalla psicológico. Y en esa guerra, donde la mente es el arma más afilada, tener el don no te garantiza el trono. La historia del deporte está plagada de titanes que, en el punto de ebullición, perdieron el control y vieron cómo sus imperios se desmoronaban en un instante de furia. Esto nos enseña una verdad incómoda. Para reinar, no basta con ser un jugador extraordinario. Hay que ser un monje en medio de un huracán, un maestro del autocontrol, cuando la presión amenaza con fracturarlo todo. Y el hombre cuya historia vamos a desentrañar hoy es quizás el ejemplo más fascinante de esta dualidad. Un depredador del área, considerado por legiones como el delantero más completo que Old Trafford ha visto jamás. Un hombre que nació para que el balón besara la red. Hablamos del gran Wayne Rooney. Pero a su leyenda le acompaña una sombra, un apodo que se pegó a su piel como una segunda camiseta: el chico problema. Porque una de sus habilidades más notorias, casi tan famosa como sus goles, era su capacidad para perder los estribos de formas casi ridículas, dentro y fuera del césped. Y sin embargo, este volcán andante lo ganó absolutamente todo con el Manchester United. Estuvo a un suspiro de tocar el cielo con su selección, en un mundial donde Inglaterra partía como favorita. Pero su propio temperamento, esa inestabilidad sísmica, lo dinamitó todo en el momento de la verdad. A pesar de ello, de sus demonios y sus batallas internas, Rooney se esculpió a sí mismo como el delantero temido, el emblema de los Diablos Rojos. Su historia no es solo la de un futbolista, es la de una lucha constante entre un talento celestial y una furia terrenal. Nuestro viaje comienza el 24 de octubre de 1985, en Croxteth, un suburbio de Liverpool, que forja el carácter a base de grises y asfalto. Hijo de Thomas Wayne y Jane Marie, ambos de orgullosa ascendencia irlandesa, el pequeño Wayne no era un niño fácil. Antes de que un balón de fútbol se convirtiera en la extensión de su pie, sus puños eran su principal forma de comunicación. Las peleas en el patio del colegio no eran incidentes, eran su rutina, su pasatiempo. Su padre, un hombre práctico, no veía un futbolista, veía un contendiente. Apostaba a que su hijo sería boxeador, y no le faltaban motivos. Wayne desarrolló un amor genuino por el pugilismo, por la disciplina del cuadrilátero, por el arte del golpeo. Pero entonces llegó, como una revelación, como un destino inevitable: el fútbol. Y ese deporte lo cambió todo, o casi todo. Descubrió que había una catarsis más allá de los golpes. Había una emoción que lo hacía sentir vivo de una forma que nada más podía igualar: el sonido del balón golpeando la red. Anotar goles se convirtió en su adicción, en su razón de ser. Pero la mecha corta, esa furia inherente, seguía ahí, latente bajo la superficie. Una anécdota de su adolescencia lo pinta de cuerpo entero. En pleno laboratorio de ciencias, decidió que era un buen lugar para practicar unos toques. El profesor, cumpliendo con su deber, le confiscó el esférico. La respuesta de Rooney no fue una disculpa, fue un desafío. Se encaró con el maestro, dispuesto a recuperar su pelota por la fuerza. La osadía le costó 2 días de suspensión. En el equipo de su escuela, sus cifras eran una auténtica aberración estadística: 72 goles en una sola temporada. Era una máquina, un prodigio obsesionado con una única cosa: marcar. No le importaba el cómo, solo el cuántas veces. Sus entrenadores, conscientes de que tenían entre manos un diamante en bruto, aunque con aristas muy afiladas, aprendieron a tolerar los caprichos y las explosiones del niño problema, porque sabían que, al final del día, él ganaría el partido. A los 16 años, el murmullo sobre su talento ya era un clamor. Un cazatalentos del Everton no necesitó ver mucho más. Con el apoyo de sus padres, Rooney dio el salto al equipo juvenil del club de sus amores.
El impacto no fue gradual, fue instantáneo. Hizo su debut profesional y con la tinta de su primer contrato aún fresca, se convirtió en el goleador más joven en la historia de la Premier League. La narrativa era perfecta. El chico de Liverpool, la nueva joya de la corona, destinado a la grandeza. Pero el cuento de hadas empezó a torcerse. Tras un par de temporadas, la paciencia de Rooney se agotó. La misma ambición que lo impulsaba a marcar goles sin cesar, ahora le susurraba al oído que el Everton se le había quedado pequeño. Sentía, con la arrogancia propia de los genios, que sus compañeros no estaban a su altura, que su carrera estaba destinada a un escenario mucho más grande. Sin titubear, sin importarle la opinión de la afición que lo idolatraba, solicitó formalmente su traspaso. El club, lógicamente, se negó en rotundo. La respuesta de Rooney fue fría y calculadora: esperar a que su contrato expirara. Mientras tanto, en silencio, un gigante observaba. Un club dirigido por un manager legendario que reconocía el fuego de un ganador, incluso si éste amenazaba con quemarlo todo. En agosto de 2004, tan pronto como fue un agente libre, el Manchester United tocó a su puerta. El acuerdo se cerró por 25,6 millones de libras, una cifra astronómica, que lo convirtió en el fichaje más caro en la historia del fútbol británico por un jugador menor de 20 años. La apuesta de Sir Alex Ferguson era audaz, pero calculada, y con tan solo 19 años, Rooney demostró por qué. El rojo de Manchester pareció encender algo aún más primario en su interior. Su debut fue una declaración de intenciones. Un hat-trick en la victoria por 6-2 en la fase de grupos de la Champions League. En su primera temporada, anotó 11 goles en la liga, y en la 2005-2006 levantó su primer trofeo, la Copa de la Liga. Su ascenso era meteórico, imparable. El escenario estaba listo para su consagración definitiva, el Mundial de Alemania 2006. Inglaterra llegaba con una constelación de estrellas, la llamada Generación de Oro. David Beckham, Frank Lampard, Steven Gerrard, Rio Ferdinand. Y ahora la pieza que faltaba, el goleador implacable que necesitaban para conquistar el mundo. Wayne Rooney era la gran esperanza de una nación entera. Pero fue allí, en el escenario más grande de todos, donde su temperamento lo traicionó de la forma más cruel. Cuartos de final. El rival, Portugal. En sus filas, un compañero de club, un joven portugués tan ambicioso como él, Cristiano Ronaldo. Y Cristiano, que compartía vestuario con él cada día, conocía su punto débil. Sabía lo fácil que era encender su mecha. Durante el partido, lo provocó sutilmente, una y otra vez. Una falta, una palabra. Y Rooney mordió el anzuelo. Tras una entrada, la tensión explotó. Cristiano corrió hacia el árbitro, gesticulando, exigiendo una sanción. El colegiado le mostró a Rooney la tarjeta roja. La esperanza de Inglaterra se marchaba al vestuario. Y entonces, las cámaras captaron el momento que quedaría grabado en la infamia. Cristiano Ronaldo mirando hacia su banquillo y lanzando un guiño cómplice. La misión estaba cumplida. Rooney, consumido por una furia volcánica, se sintió traicionado. Amenazó con golpear a Cristiano si volvía a verlo en Manchester. ¿Qué habría pasado sin esa expulsión? ¿Habría podido Inglaterra, con su delantero estrella en el campo, levantar esa Copa del Mundo? Es una de las grandes preguntas sin respuesta del fútbol moderno. Un momento que demostró que en la guerra del fútbol todo se vale. El golpe fue devastador, pero a Rooney le quedaba mucho por demostrar. Lejos de hundirse, canalizó esa rabia y la convirtió en combustible. En el Manchester United construyó su verdadera leyenda. Se sobrepuso al escándalo y se erigió como el mejor delantero en la historia del club. Sí, el chico problema. Tuvo innumerables conflictos con compañeros y entrenadores. Sus explosiones eran legendarias, pero su talento para el gol era un argumento irrefutable. Aparecía siempre, en los momentos de máxima necesidad, con una definición letal, con un remate imposible. Su palmarés en Manchester es el testamento de su grandeza. 5 títulos de la Premier League, la ansiada orejona de la Champions League,
un Mundial de Clubes, 3 Copas de Inglaterra. Y entre todos los trofeos y los más de 250 goles, un momento de arte puro que trasciende las estadísticas. Aquella chilena contra el Manchester City. Un gol que no fue un gol, fue una escultura en el aire. Un instante de acrobacia y violencia estética que silenció el Etihad Stadium y pasó a la historia como una de las mejores anotaciones de todos los tiempos. Pero el tiempo, ese rival invencible, no perdona a nadie. Con el pasar de las temporadas, el fuego de Rooney comenzó a menguar. Ya no era el mismo toro salvaje que arrasaba defensas. La explosividad dio paso a la inteligencia, pero la chispa divina se volvía más intermitente. Decidió que era hora de volver a casa. En la temporada 2017 a 2018, con 32 años, regresó al Everton, al club que lo descubrió. El hijo pródigo volvía al hogar. Fue un acto de nostalgia, un círculo que se cerraba. Su viaje no terminó ahí. Cruzó el Atlántico para una aventura en la liga estadounidense con el DC United, donde dejó destellos de su eterna calidad, para luego regresar a Inglaterra, al Derby County, asumiendo un rol fascinante: jugador y entrenador asistente. Allí comenzó la transición del guerrero al estratega, preparando su adiós definitivo de los terrenos de juego. La historia de Wayne Rooney es la crónica de una contradicción andante. Es increíble cómo la actitud y el temperamento pueden ser, al mismo tiempo, el motor y el freno de una estrella. Fue un jugador definido tanto por su furia como por su genialidad. Pero a pesar de ese carácter pesado, de esa tormenta interna que siempre amenazaba con desatarse, demostró una y otra vez su impotencia ante el gol. No, esa no es la palabra. Demostró su omnipotencia ante el gol. Porque para Wayne Rooney, marcar no era un objetivo. Era su estado natural. Un genio imperfecto, un héroe con grietas, pero por encima de todo, uno de los más grandes goleadores que jamás haya pisado un campo de fútbol.